Bueno, la idea de la serie arranca en plena cuarentena, inmediatamente comenzada la cuarentena estricta. Nosotros ya habíamos transitado desde el 20 de marzo al 10 de abril, que es la fecha en la que le propongo a un grupo de actores y actrices encarar este proyecto. Ya habíamos transitado dos situaciones de streaming, el 24 de marzo y el 2 de abril, dos fechas así icónicas para nuestra historia. Se proyectó una obra de teatro vía streaming en el Teatro del Extranjero, una obra de teatro que ya se había hecho presencial durante 4 años. Se había estrenado una obra que se estrenó en el 2016. Entonces, nada, inmediatamente empezada esa cuarentena estricta, claramente a mí me empezaron a surgir un montón de necesidades de hacer, no entendiendo bien cómo ni qué. Ahí estaba chequeando ante la pregunta, el día 10 de marzo es la primera vez que encaro el tema con este grupo de gente con el que yo suelo trabajar. A ver si estaban en condiciones, sobre todo psicológicas, anímicas, de encarar un proyecto, de actuar. Yo les pregunté si tenían ganas de actuar para ver, todavía no sabíamos bien cómo encarar una idea que tenía en la cabeza. Y ahí surge, me dicen que sí, me contestan que sí, que me acompañan, que vamos. Entonces empiezo a escribir la serie y bueno, sí, la serie toma como tema principal esto de la cuarentena, ¿no? De la imposibilidad de salir a la calle. En ese momento recordemos que era muy estricto todo y era un encierro muy potente, una sensación muy nueva que teníamos y un temor, ¿no? Generalizado. Entonces, bueno, ahí surge la idea de utilizar esta realidad como contenido, pero bueno, desde la posibilidad de encararlo como una ficción. Hasta ese momento, digamos, los pocos materiales que se veían eran o del estilo de lo que yo ya había hecho en estas dos funciones virtuales de la obra vía streaming, o situaciones que tomaban la realidad, pero que nunca se movían de la situación del Zoom, de esto nuevo también que aparecía, de comunicarnos vía videollamadas. Entonces, bueno, yo decidí encarar una ficción, pero desde otro lugar, desde un lugar de una cámara, digamos, de intentar que la cámara sea esté utilizada al estilo tradicional. Entonces un personaje siendo grabado, digamos un actor siendo grabado, encarnando su personaje con un contenido que yo estaba planteando para esta serie que bueno, se terminó llamando Por Vos S.A. Sí, absolutamente. Sí, no solo un cambio de normas, sino entender cómo contar, digamos, y aprender sobre todo. Con la poca experiencia que yo tenía en el mundo audiovisual, sobre todo mi experiencia estaba desde el lugar de la actuación. Entonces, bueno, sí, desde el guionado hasta la transmisión a los actores y las actrices de cada plano, de las ideas de las escenas, no solo del tema actoral, sino de toda una cuestión de puesta de dirección audiovisual, digamos. Esto fue prueba y error. De hecho, yo creo que en la sucesión de capítulos se ve un aprendizaje, se ve hay un proceso de crecimiento, pero sí, absolutamente, es cambiar la cabeza, es haberme encontrado con
directamente con lenguajes distintos, más allá obviamente del cambio de lenguaje general, que es de mi vida, que fue el teatro, a pasar a lo audiovisual, lenguajes como por ejemplo la edición. Yo tomé el tema de la edición una vez que los actores y las actrices me pasaban los archivos con las tomas que hacían. Me encontré con, yo tomé el tema de editar, también aprendizaje a nivel técnico absolutamente, pero sobre todo también a nivel lenguaje. Por supuesto que un montajista, que yo esté diciendo que esto es un lenguaje en sí mismo y que un material puede ir hacia un lado o hacia otro al momento del montaje, no es nuevo para él, pero para mí sí lo fue. Fue realmente un descubrimiento, entender cómo a partir del montaje podía contar de una o de otra manera. Fue alucinante, me copé mucho en esto, me enganché absolutamente con la parte técnica y con esto de cómo desarrollar, cómo contar, con qué elementos poder, con el material que yo tenía, definir hacia qué lugar podía ir el todo, digamos, del material que estaba trabajando. Así que sí, fue un aprendizaje absoluto desde, ya digo, desde el guión hasta las indicaciones a las personas involucradas, luego en el montaje, una adaptación absoluta, una necesidad. Yo creo que fue eso, fue una necesidad de hacer y de adaptarnos a algo que no nos era conocido y haberlo hecho desde un lugar respetuoso y, digamos, el paraguas que a mí siempre me contuvo al momento de haber decidido meterme en un lenguaje que no me era propio y para el cual no estudié además, fue justamente la realidad, las circunstancias que vivimos. No me hubiera animado jamás, nunca se me hubiera ocurrido encarar un proyecto del estilo audiovisual si esta realidad no hubiera sido la que fue y la que está siendo. Entonces, cuidadosamente, respetuosamente nos metimos allí, solamente por una cuestión de necesidad profesional, casi diría de oficio, de necesidad artística, de hacer. Sí, fueron trabajados con ambos protagonistas, bueno, de una manera muy extraña porque era ya sin la presencialidad, entonces esto también fue increíble. Dirigir cuestiones actorales, proponer, recibir propuestas de ellos vía videitos para ver si íbamos por acá, por allá, matices. Pero sí, fue así que con el protagonista de la primera temporada, lo que trabajamos fue esta cotidianeidad del común de cierta clase social, digamos, que yo sabía que estábamos como todos atravesando cuestiones como comunes, y llevarlo a una cuestión, hacia un lado más arquetípico, digamos, de extremos, de lo que nos estaba sucediendo un poco a todos con este encierro, y ahí es que surge la idea de una empresa que acompañe a sobrellevar los avatares del encierro, ¿no? Y después en la segunda temporada, por si faltaba alguna complicación, nos metimos en otro género, entonces empezamos a explorar la posibilidad del trabajo con el misterio, el suspenso, y bueno, fue por ese lado finalmente, entonces fue como utilizar al género como una excusa para contar ciertas problemáticas psicológicas que empezaron a aparecer a partir del encierro. Enfrentarse uno con sus propios fantasmas, con sus miedos, con
con la visualización del futuro, con el reconocimiento y el entendimiento de su propio pasado. Entonces, bueno, fue un poco la excusa para hablar de ciertas anomalías que empezaron a surgir en nuestras cabezas, sobre todo en relación a ciertos síntomas de ansiedad, como mínimo de ahí para arriba, digamos. Y bueno, y el suspenso fue un poco esto esta excusa que digo como para contar esas situaciones. Y para esto sí, la actuación fue fundamental porque el actor sabía que estaba hablando de otra cosa y lo que sucedía eran situaciones que estaban en su cabeza y que tenían que ver con recursos del género, pero para dar cuenta de otras situaciones. No sé si estuvo logrado o no, pero por supuesto que para esto el actor, el protagonista, tuvo que investigar mucho en relación a esto, a cómo son los síntomas de la ansiedad, de ciertas cosas que empezaron a aparecer. Y bueno, y sí, fue todo un laburo. Pero sí, todo a distancia, pero por supuesto que para cada situación un trabajo profundo en la actuación. Bueno, es un tema que de verdad está siendo conflictivo a nivel personal, me está siendo bastante contradictorio. A ver, soy de la idea, escribí bastante sobre esto, pero sí no me puse a escribir sobre qué es el teatro, sobre justificar a la presencialidad en el teatro. Porque me parece que no tiene sentido dar argumentos acerca de por qué el teatro tiene que ser presencial. Por supuesto que es un hecho, el suceso teatral es de hecho esa confrontación, ese diálogo implícito entre público presente y el actor, la actriz, la obra. Entonces siempre incluso me limité, quise no hacerlo concretamente porque me parece por demás obvio. Entonces, bueno, empezaron a aparecer a partir de la necesidad artística, digamos, recursos que tienen que ver con lo tecnológico para poder seguir haciendo. Esto pasa con el teatro grabado y bueno, la verdad que me parece pésima la descripción de teatro filmado, teatro grabado. A mí me parece, o por lo menos yo profesionalmente, ante las posibilidades que nos quitan o nos dan los estados, los gobiernos en este caso, ¿qué posibilidad concreta tenemos en este presente? En cuanto pasado mañana esto cambie, por supuesto que volveré a hacer teatro, pero ante estas circunstancias mundiales, digamos, yo, por lo menos desde lo personal, abordé la situación de grabar teatro en streaming y subirlo y vender funciones, pero realmente no lo considero teatro grabado. Me parece que es un soporte nuevo, diferente, que hay que explorarlo, que hay que poder encontrar maneras interesantes de contar, donde bueno, el lenguaje audiovisual empieza a ser absolutamente protagónico, y que bueno, de ese diálogo entre lo teatral y lo audiovisual, empezar a investigar a ver qué recursos hay para contar una historia desde un lugar que sea interesante. No es mi propósito en la vida, creo que el de ninguno de los teatristas que hemos encarado esta situación es nuestro objetivo. Es una salida, es un recurso que la realidad nos da, digamos,
Creo que hay que dignificarlo en el sentido de trabajo en sí mismo, y que depende de nosotros los creadores, ver cómo esto puede llegar a ser interesante, más allá de una cámara fija o 3 cámaras fijas, por más pro que sea la calidad de una obra de teatro filmada. Me parece que ahí es donde podemos empezar a bucear, a surfear estas nuevas posibilidades a las que ninguno de nosotros estamos acostumbradas, y encontrar allí un nuevo lenguaje. Yo escribí en una situación que tuve que reflexionar sobre esto, si será que habrá venido para quedarse o no. Realmente no lo sabemos, yo supongo que no, y lo que sí supongo es que todos los teatristas, los directores de teatro, los dramaturgos, vamos a volver a lo nuestro cuando esto pase. Pero bueno, por ahora me parece digno y respetable a quien lo encare como para poder sobrellevar esta realidad, primero en cuanto a lo económico y segundo en cuanto a la necesidad creadora. Buenas, ¿qué tal? Respondiendo a la pregunta realizada, la propuesta de Por Vos S.A. llega de la mano de Fernando Locatelli, el director, como tantas propuestas han llegado. Venimos trabajando hace mucho tiempo en obras con Fer, haciendo Hotel de Ruta, Palabras, Santa Rita, Ricardo, Fact Folk. Ahora, él mismo hizo el unipersonal de Fact Folk. Dentro de la propuesta llega dentro de este contexto y llega de una manera que a mí me sorprendió mucho para abordar este personaje, que fue con una propuesta de un hashtag de hacer, ¿no? No parar de hacer, en esto que nos motiva tanto, que es el actuar. En este momento, más en este contexto de pandemia que es inentendible, no hay incertidumbre, hay ansiedad, todos queremos que vuelvan los teatros, queremos volver a actuar, a vivenciar esta vocación que tanta vida nos da. El personaje de Miguel lo arribo de una manera extraña, en este contexto, valga la redundancia, pero con mucha ayuda del equipo, porque la verdad que somos un grupo hermoso, que venimos trabajando, como contaba, hace un montón. Mucha colaboración también de mi pareja acá en casa, porque no teníamos alguien que filme o que pueda ingresar, por los protocolos obviamente, y editando, pensando entre todos, toma un tiempo, la verdad que de mucho laburo, pero que hace bien. Este trabajo hace bien porque obviamente se trata de nuestra vocación. Nunca me pasó algo así, abordar un personaje sin ser dirigido en el momento, ahí en el instante, de manera presencial, pero sin embargo es como que noto que se va abriendo más la cabeza, el actor imagina, crea, genera. Lo pensé como un personaje que derivaba de series como, por ejemplo, Black Mirror. Se me ocurre, también tiene la sensibilidad de This Is Us, y lo hablaba con Fer, me daba consejos, lo hablaba con los chicos, también me daba consejos acerca de también cómo también había propuestas, nosotros enviábamos propuestas y Fer editaba, de cómo cómo hacer la fotografía, digamos, de cada plano, todo tipo de ideas que se ocurrían, que se ocurren y se proponen mediante reuniones semanales. Miguel termina siendo un tipo tierno, amigable,
estructurado, pero a su vez también un poco se termina como completamente desestructurado. Medio que me engaña a mí el personaje, pero se pudo abordar, así que es una experiencia muy linda. Apuesto a que todo, y soy una persona muy perseverante y una persona que confío en que todo va a estar mejor, en que todo va a estar bien, en que van a volver a abrir los teatros, en que vamos a poder hacer estas cosas de esta manera. Yo iba a decir de manera normal, pero ¿qué es lo normal y qué es lo que no es normal, por ejemplo? Pero lo importante y lo que quiero remarcar es lo que dije al principio. Es más que nada lo que nos inculcó Fer, lo que nos planteó, ¿no? Esto de hacer más allá de cualquier tipo de situación. O sea, el generar historias, el contar, el hacer que se disfrute de alguna manera, más allá de cualquier tipo de contexto. Creo que es otra barra que logramos sortear, otra propuesta muy linda, y deseo que la disfruten, que disfruten de todos los personajes y de Miguel inclusive. Así que bueno, muchas gracias por la pregunta, por la entrevista, y les deseo que tengan un muy buen año y todo va a estar bien, todo va a mejorar y van a abrir los teatros y vamos a volver a hacer lo que tan bien nos hace, a vivir, a actuar. Gracias. Bueno, sí. Hubo un trabajo muy consciente con la cámara, las circunstancias lo requerían. Al no contar con un equipo quizá que esté atento al sonido, a la luz, a las cuestiones técnicas, digamos, ese trabajo en este proyecto en particular recayó todo sobre los actores. Entonces no fue posible trabajar de otra manera para hacerlo bien. Entonces el grado de atención que uno tenía como actor que destinar al afuera, sí, en este caso, en este proyecto fue mayor.